¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. ¿Cómo van con la realización de Giselle? Espero que bien. Ya vamos a terminar. Este es el último tutorial en el que vamos a realizar solamente ya algunos detalles, los zapatitos, el moño, los detalles de los moñitos que lleva en los propios zapatos, en fin, los tirantes. Espero que les esté gustando. Miren qué preciosa se ve, qué bonito se le ve su cabello, todos los detalles de Giselle están muy bonitos. Giselle es muy bella. Como siempre, quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los próximos tutoriales que vamos a tener. Con este tutorial finalizamos a Giselle, pero vamos a tener próximamente proyectos muy hermosos. Así es que les pido que en este instante y antes de continuar con el tutorial, vayan y realicen esas 3 acciones. Suscríbanse, den like y activen la campanita. Por favor, me ayudan mucho con eso. Y no les cuesta nada más que con su dedito oprimir los espacios suficientes para realizar esas 3 acciones. Así es que les pido que vayan y lo realicen. Como siempre, también les pido que me manden todos los comentarios que quieran. Me encanta recibir sus comentarios y siempre los respondo. Son muy importantes para el mejoramiento del canal. Y compartan con toda la gente que conozcan en sus grupos de tejedoras, en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia. Compartan. Quiero invitarlas también a que vayan a suscribirse al otro canal que se llama Betty Mágica Crochet. Allá hacemos otro tipo de proyectos, generalmente, más bien allá hacemos personajes de todo tipo. Ahorita vamos a comenzar con la realización de Nezuko, así es que vayan y suscríbanse allá para que aprendan también en aquel canal a hacer cosas muy bonitas, diferentes pero igual de hermosas. Y bueno, mándenme sus fotografías de los proyectos que vayan realizando. Estoy por sacar otro especial de fotos, así es que mándenme por favor fotografías de sus proyectos terminados a Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les dejo el link para que vayan a Cometa Crochet en Facebook. Miren qué preciosa está quedando Nezuko. Así quedó de bella. Así es que si quieren aprender a realizarla, yo les sugiero que vayan a suscribirse a Betty Mágica Crochet. Miren qué preciosa quedó. Así es que bueno, vayan y suscríbanse allá. Y recuerden también formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Muy bien, pues sin más por el momento, comenzamos con el último tutorial de Giselle. Miren, vamos a comenzar con la realización de los zapatitos. Vamos a utilizar este material en color gris para hacer los zapatitos o el color que ustedes hayan elegido para hacer los zapatitos. Comenzaremos haciendo un nudito para realizar 10 cadenas. Aquí las voy a realizar muy rápido. Muy bien, aquí ya tengo mis 10 cadenas realizadas y voy a regresarme haciendo 8 puntos bajos. Me voy a saltar este primer punto y a partir del que sigue voy a realizar 8 puntos bajos. Aquí va 1, 2, los realizo y regreso. Miren, aquí ya hice los 8 puntos bajos. Me va a sobrar un punto. En este punto voy a realizar 3 puntos bajos, los 3 en el mismo punto. Al momento de realizar esos 3 puntos, mi labor va como que va a girar un poquito y para poder trabajar del otro lado de las cadenas que hice, en las que voy a hacer 7 puntos bajos. Es lo mismo que hicimos cuando hicimos los piecitos, lo mismo. Realizamos 7 puntos bajos y al final, déjenme, los realizo, vayan perdiendo esta hebra por favor. Ya realicé los 7 puntos bajos, me va a sobrar un punto en el cual voy a realizar un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Miren,
Y así es como nos va a quedar terminada la primera vuelta. Nos va a quedar con 20 puntos bajos. En la vuelta 2 voy a comenzar realizando un aumento y después 7 puntos bajos. Muy bien, ya realicé el aumento y los 7 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. 2 puntos bajos en el mismo punto bajo, o sea, un aumento. Haremos otro aumento y hacemos un tercer aumento. Muy bien, aquí ya realicé esos 3 aumentos seguidos. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. Vamos a realizarlo muy rápido y me van a quedar 2 puntos. En cada uno de esos 2 puntos que me quedaron voy a hacer un aumento. Aquí va el primer aumento y aquí va el segundo aumento de los últimos 2 puntos que me quedaban. Muy bien. Una vez que realice esto, habré finalizado esta vuelta, que es la vuelta número 2, con 26 puntos bajos, amigas. Seguimos. Muy bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 7 puntos bajos. Una vez que realizamos eso, vamos a hacer lo siguiente. Haremos un punto bajo y un aumento durante 3 veces. Aquí ya lo hice una vez, otra vez un punto bajo y un aumento, van 2 veces. Una vez más un punto bajo y un aumento. Esta sería la tercera vez. Muy bien, ahora voy a realizar 7 puntos bajos. Vamos haciéndolo rápido, rápido, rápido. Muy bien, 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Aquí está la primera vez. Otra vez un punto bajo y un aumento. Muy bien, esta que es la vuelta 3 la estaremos terminando con 32 puntos bajos. Miren, en la vuelta número 4 lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Amigas, la vuelta número 5 la vamos a trabajar toda en medios puntos altos. Así es que es la única vuelta que realizaremos con medios puntos altos. Así es que bueno, vamos a ver la secuencia que vamos a seguir en la vuelta número 5. Vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, luego 7 medios puntos. Haremos a continuación 2 medios puntos, un aumento durante 3 veces. A continuación vamos a hacer 7 medios puntos, después 2 medios puntos, un aumento durante 2 veces y la vuelta la habremos terminado con 38 medios puntos altos. Muy bien, lo que haremos en la vuelta siguiente, vamos a hacer en bucle trasero un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 38 puntos bajos. Muy bien, de la vuelta 7 a la 10 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 38 puntos bajos. Y miren, así es como nos va quedando el zapatito, ya va tomando forma. Muy bien, vuelta 11, 10 puntos bajos. Después vamos a hacer una disminución, un punto bajo durante 6 veces. Nos van a quedar 10 puntos. Realizamos esos 10 puntos bajos, finalizando la vuelta 11 con 32 puntos bajos. Muy bien, así es como nos quedaría el bello zapatito de nuestra muñequita. Muy bien, amigas. Miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 10 puntos bajos. Aquí los voy a realizar súper rápido. Perfecto, aquí ya hice los 10 puntos bajos. Lo que voy a hacer a partir de aquí, voy a realizar 14 cadenas.
Muy bien, miren, aquí voy a realizar las 14 cadenas. 1, 2, 3. Amigas, ¿ya fueron a suscribirse a Betty Mágica Crochet? Hacemos cosas muy bonitas también allá, así es que suscríbanse. Son proyectos diferentes pero igual de bonitos. Miren, aquí ya realicé las 14 cadenas. Si ustedes quieren, van a colocar, van a contar más o menos los puntos o simplemente colocar el botón que quede bien centradito tomando en cuenta la correíta que acabamos de hacer. Esa es la correa para abrochar. Ustedes colocan el botón que quede muy bien ubicado tomando en cuenta la correa. Si quieren lo pueden coser de una vez. Y una vez que coloquen su botón, van a realizar después de estas 14 cadenas, las cadenas que crean necesarias para que el botón que hayan colocado abroche. Yo voy a hacer 8 cadenas porque son las que necesito para que este botón abroche. Pero a lo mejor su botón es más pequeño o más grande, entonces realicen las cadenas necesarias extras aparte de estas 14 para que abroche su botón. Yo voy a realizar 8 cadenas más. Muy bien, ya realicé las 8 cadenas extras. Lo que voy a hacer es regresarme esas 8 cadenas, me voy a regresar a la cadena número 14, es esta. Allí voy a hacer un punto deslizado de esta manera, y lo que vamos a hacer es un punto bajo en las 14 cadenas que hicimos inicialmente. Voy a hacer los 14 puntos bajos. Así es como nos va a quedar la correa del zapatito de Giselle. Miren, estas cadenas que hicimos, las 8 que hice extras, nos van a servir para abrochar el zapatito, como están viendo. Miren, por eso es que les digo, hagan el número de cadenas necesarias aquí de acuerdo al tamaño del botón con el que se va a abrochar el zapatito de nuestra muñequita. Y así es como nos va a quedar. Voy a enseñarles en un momento más a hacer el zapatito contrario. El que la correa va a ir al lado opuesto. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es aquí donde terminamos, nos vamos a trasladar al siguiente punto. Aquí empezamos, nos trasladamos al siguiente punto y lo único que haremos es un punto deslizado. Muy bien, sacamos la hebra suficiente para ensartar una aguja lanera y después perderla por la parte interna del zapatito. Y así es como habremos terminado este zapatito. Miren, vamos a hacer el otro zapato, el del otro pie. Vamos a hacer lo mismo, vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Después vamos a hacer 13 puntos deslizados, que serían en esta parte frontal del zapatito. Allí vamos a hacer 13 puntos deslizados. 1, 2, 3 y así hasta hacer los 13 puntos deslizados. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro zapato. Vamos a levantar 14 cadenas más 8 o el número de cadenas necesarias para que puedan abrochar el zapatito al botón que hayan elegido. Muy bien, me voy a regresar como lo hicimos con el otro zapato a la cadena número 14. Cuenten 8 y en el que sigue hacen como hicieron anteriormente. En la cadena número 14 van a hacer un punto deslizado y van a hacer a partir de aquí 14 puntos bajos. Allí donde hicieron el primer punto deslizado, ahí iría su primer punto bajo, para que no se confundan. Aquí, a partir de aquí van a hacer 14 puntos bajos. Una vez que terminamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro zapato. Vamos a trasladarnos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Una vez que hicieron esto, dejan la hebra, recuerdan, suficientemente larga para poder ensartar en una aguja lanera y perder por dentro del zapatito la hebra. Aquí la van a ir perdiendo poco a poco.
la hebra que les sobró o la pierden como ustedes sepan. Y miren, aquí ya tenemos el zapatito del otro lado. Vean cómo abrocha perfectamente. Amigas, por ahí tienen un perrito que llora. Miren. Y así es como queda. Así es como va a quedar el otro zapatito. Ya casi acabamos, ya vamos bien avanzadas y miren qué bonito va a quedar. Vamos a continuar haciendo los moñitos que llevan los zapatitos. Antes de continuar con los moñitos vamos a hacer un detalle que lleva el zapatito. Si recuerdan, en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, entonces nos quedó libre el bucle delantero. En cualquiera de esos bucles que nos quedaron libres vamos a introducir la hebra, de preferencia de un color contrastante que combine con la ropita de nuestra muñequita. Lo vamos a introducir así en el punto. Y nos vamos a ir, aquí hacemos una cadena y nos vamos a ir en cada uno de los puntos que nos quedaron libres aquí. En cada uno de los puntos haremos un punto deslizado. Aquí miren, punto deslizado y uno a uno en cada uno de los puntos que nos quedaron aquí libres de los buclecitos. Vean, esto se hace súper rápido y súper fácil. Punto deslizado, siguiente punto, punto deslizado, siguiente punto, punto deslizado, siguiente punto, y así lo vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Es un detalle que hace que el zapatito resalte mucho, se ve mucho más bonito. Miren, aquí ya llegamos hasta el último punto. Lo que vamos a hacer ahora es nos metemos en medio del primer punto deslizado que hicimos y hacemos otro punto deslizado y jalamos la hebra lo suficientemente larga para que podamos perderla. Vamos a cortar la hebra, apretan bien para que quede bien apretadito, cortan. Y bueno, yo siempre pierdo con mi aguja lanera. Si ustedes tienen otra forma de perder, está perfecto. Lo que haremos ahora es estas hebras que nos quedaron, perdón si aquí me salió un poquito de foco, las vamos a ir perdiendo por abajo. Vean, una vez que aquí ya ensarté mi aguja lanera, voy a volver a entrar en el último punto deslizado que hicimos y voy a llevar mi punto hacia atrás. Y en la parte de abajo, en lo que es la suela de la muñequita, voy a ir perdiendo la hebra que me sobró. Las dos hebras que me sobraron. Mira, aquí vamos a hacerle primero un nudito y vamos a ir perdiendo, metiendo entre los puntos con mucho cuidado que no se note por el otro lado, y así lo vamos a perder. Así ustedes todo introduzcan así, piérdanlo todos los puntos que sean necesarios hasta que estén seguras. Así es como nos van a quedar finalizados los zapatitos. Vean qué bonito. Se ven bien bonitos, amigas. Si ustedes quieren pegar un plástico en la parte interna, pegarlo con silicón, le va a dar un poquito de como más realismo al zapatito. Vamos a hacer ahora los moñitos. Vamos a hacer 4. 2 que van a ir en los zapatitos, uno en cada zapato, y 2 que vamos a poner aquí arriba en el vestido. Como pueden ver, yo los de los zapatos los hice rosa y los que voy a poner aquí arriba los voy a hacer de color gris. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes prefieran, las combinaciones que ustedes deseen. Pero repito, vamos a hacer 4 moñitos exactamente iguales. 2 para los zapatos y 2 para el vestido en los tirantes. Muy bien, para hacer los moñitos vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Una vez que tenemos el anillo mágico, vamos a realizar 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer a partir de aquí puntos altos. Primer punto alto, uno más. Nuestras primeras 3 cadenas equivaldrían a un punto alto. Entonces aquí llevaríamos 4, incluyendo las primeras, y aquí sería el quinto. Muy bien, vamos a hacer ahora 1, 2, 3 cadenas y haremos un punto deslizado. Y así es como vamos avanzando. Vamos a hacer otra vez 1, 2, 3 cadenas que equivaldrían a nuestro primer punto alto.
Aquí hacemos otro punto alto. Uno más. Uno más. Y uno más. Muy bien, hacemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y vamos en este instante a cerrar el anillo mágico. Y así es como va a quedar formado el moñito. Va a quedar perfecto, del tamaño perfecto para que ustedes lo puedan colocar en el zapatito. Recuerden, van a ser 2 para los zapatos y 2 para el vestidito abajo de los tirantes. Dejan una hebra suficientemente larga para que ustedes den vueltas en el centro del moño y este se forme de una manera más bonita. Tantas vueltas como ustedes decidan, como a ustedes les guste. Dan una vuelta, le dan formita, le dan otra vuelta, le van dando formita, hasta que ustedes digan, bueno, aquí ya me gusta mucho, ya se ve bonito. Miren, aquí, a mí así ya me gustó. Vamos a quitar esta hebra que sobró. Le voy a dar una vuelta más. Vayan viendo, cada quien tiene su propio gusto, ¿eh? Para mí aquí ya quedó. Lo que haré ahora va a ser ensartar una aguja lanera y por atrás perder. Muy bien, aquí ya ensarté mi aguja lanera y por la parte de atrás, la que no se va a ver, la que va a ir pegada hacia el zapatito, hago un nudo fuerte, 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 y aquí atrás le voy a dar unas 2 o 3 pasaditas. Nada más le di una. No importa porque ya le hicimos un buen nudo, y así es como va a quedar el moño. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar el zapato de la muñequita y lo que van a hacer es con silicón o con su aguja coser, lo que ustedes prefieran, una gotita de silicón y lo pegan, o si lo quieren coser también está muy bien, es como ustedes decidan. Miren, con silicón una gotita por debajo y así es como va a quedar el zapatito. Así es como van a quedar los zapatitos, vean. Ay, esta parte de la calcetita se le dobla hacia arriba. Pero bueno, miren, qué bonito quedaron. Los moñitos le lucen súper, súper bonito. Y con el detalle que le hicimos en rosa, en todo el contorno del zapato, hace que luzca mucho más. Ojalá se animen a hacerlo. Ay, no me gusta que se le dobla hacia arriba, amigas. Quedó bien parejito, pero como se va hacia arriba, se ve como raro. Pero bueno, la muñeca está bellísima. Miren sus zapatitos. Recuerden, si quieren ponerle una pieza de plástico, de alguna botella de plástico, la pueden poner en la parte de abajo del zapato. Vamos a hacer ahora los tirantes y unos detalles que lleva la hermosa Giselle en el vestidito. Vamos a realizar los tirantes que lleva Giselle en el vestido. Se ve bien bonito con los tirantes, vean, le luce muy bonito el vestido. Aquí está ya el otro moño que hice, por eso les decía que teníamos que hacer 4. Y miren, a mí me encantó el tirante. Ustedes si quieren, no se lo quieren poner o se les ocurre alguna otra cosa, bueno, aquí en este canal la creatividad no sobra. Muy bien, yo hice 30 cadenas más 2 para subir y me regresé haciendo 30 puntos medios altos, y así fue como quedó el tirante. Vean, ustedes tienen que observar, no todas tenemos la misma tensión al momento de tejer, entonces puedes necesitar hacer unos 2 puntos más, unos 2, 3 puntos menos, y lo van a colocar de esta manera, que quede bien de la medida muy exacta, para que no le quede muy flojo, muy apretado. Ahí sí, les digo, básense en los 30 que yo hice, más o menos les van a quedar igual. Ensartan su aguja lanera y la pasan por debajo, miren. Las 2 hebritas las van a pasar con la aguja lanera o con el ganchillo, la pasan por detrás. Y acá abajo, ahí no se va a ver, le hacen 2 o 3 nuditos y pierden su hebra, como ya sabemos. Ni se va a notar, amigas, entre lo esponjado del vestido y que queda bien, bien bonito, cuando lo jalan, ni se nota. Y ya lo pasan del otro lado, y del otro lado también ponen unas 2 hebritas en el tirante y hacen lo mismo. Y así es como va a quedar fijo el tirante. No hay ningún problema, esto se hace súper rápido y
es un detalle que queda muy bonito. Una vez que hicieron esto, que ya quedó colocado, lo que van a hacer es ya sea pegar o coser el moñito. Yo lo pegué con silicón, pero si ustedes lo que prefieren es dar unas puntaditas con el mismo material que están usando, claro que se puede, y de esta manera van a quedar los moños. Muy bien, miren, ya vamos avanzando, ya no nos falta nada para terminar a la muñequita. Vamos a hacer el moñito. Yo aquí ya le corté el cabello. Se lo dejé lo más parejito que pude. Más adelante, si veo que hay hebras un poco más largas, se lo voy a emparejar muy bien. Por ahora quedó así, quedó casi del tamaño del vestido de nuestra muñequita. Casi del tamaño. Sí veo que aquí todavía le sobran algunas hebritas, así es que todavía le tengo que acomodar un poquito más el cabello. Ustedes se lo pueden dejar del tamaño que a ustedes más les guste. Miren, ¿cómo la vamos a peinar? Para peinar a nuestra muñequita, vamos a agarrar un poquito de cabello de aquí enfrente y lo vamos a torcer como vieron y lo vamos a pasar hacia atrás. El peinado es una sugerencia. A final de cuentas, ustedes la pueden peinar como ustedes quieran, vean. Cada peinado le va a dar una expresión diferente, así es que ustedes elijan cómo la quieren peinar. ¿Ven? Miren, así como que le afina un poquitín el rostro. Pero ustedes la pueden peinar como ustedes quieran. De todas maneras se va a ver bellísima. Del otro lado van a hacer lo mismo. Agarran un poquito de hebra, la tuercen así, la tuercen y la van a acomodar hacia atrás. Es por eso que aunque el cabellito no le llega hasta abajo, el peinado hará que no importe que el cabellito no lo colocamos hasta abajo. Miren. Y vean qué bonita queda. La verdad es que se ve fantástica nuestra muñequita. Pero repito, esta es solo una sugerencia de peinado. Ustedes pueden peinarla como ustedes decidan. Vean, le sacan estas hebritas de cabello y miren nada más. Ya que tienen esto, la van pueden ustedes hacer una trenza, la pueden ustedes atar. En este momento acomódenle muy bien su cabellito. Aquí yo lo estoy haciendo rápido. Ustedes se lo acomodan muy bien su cabellito, amigas. Bien. Ya que la tienen así, les digo, pueden si quieren trenzárselo, seguir torciendo hasta abajo, como quieran. Miren, yo hice unas cadenitas y con esta voy a atar su cabello, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. La verdad, se me ocurría poner otro moño, una flor, no sé, pero ya se me hacía cargar demasiado a la muñeca, pero eso ya es el gusto de cada quien. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, amarrarlo como ustedes quieran. Les digo, a mí ya se me hacía cargarla mucho, pero ustedes decidan. Esto fue lo que a mí se me ocurrió. Y así va a ser como va a quedar su cabellito acomodado, amigas, con su peinado. Repito, el peinado es el que a ustedes se les ocurra. Estoy segura que a ustedes se les van a ocurrir cosas muy hermosas para que sus muñequitas Giselle queden bien bonitas. Y miren, así es como va a quedar nuestra Giselle. Estamos a punto de acabarla, vean. Qué preciosa se ve, amigas, ¿no les parece? Lo único que nos resta por hacer es el moño. Recuerden poner un poco de colorete en sus mejillas, ¿eh? Vamos a realizarle su moño. Miren, el moño va a ser del tamaño que ustedes quieran. Yo les voy a explicar cómo hice yo el mío. Inicialmente hice 20 cadenas. Más una cadena para subir y me fui haciendo 20 cadenas, 20 puntos bajos, uno para subir, 20 puntos bajos, uno para subir y así hasta hacer 14 vueltas. Entonces va a ser del tamaño de que ustedes quieran. Si lo quieren hacer más angosto o más chiquito, pues lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo fui así como lo hice, le hice 14 vueltas con una base de 20 cadenas. Y para darle un mejor acabado en cada uno de los puntos del contorno de del moño de Giselle, vamos a ir haciendo un punto bajo, miren. Como lo están viendo en la imagen, un punto en cada uno de los puntos. Esta es la parte lateral
pero el mismo tejido se los va a ir pidiendo cómo van a ir haciendo un punto en toda la orilla. Y esto le va a dar un acabado mucho más bonito. Ustedes van a ver ahorita que terminemos cómo se va a ver mucho más bonito haciendo este pequeño detalle. Si no lo quieren hacer, pueden omitirlo, pero siempre les he dicho, los detalles hacen la diferencia en todo lo que hacemos. Aquí en esta esquina yo voy a hacer, en la misma esquinita voy a hacer 2 puntos. Miren, ¿ven la diferencia? Por eso les digo, aquí en cada una de las esquinas van a ser 2 o 3 puntos. Pero miren la diferencia de hacerlo a no. Acá abajo no le vamos a hacer nada porque miren qué bonito acabado tiene. Aquí no es necesario, pero vamos a hacer lo mismo en todo el contorno del moño. Les repito, en las esquinas pueden hacer en el mismo punto, en cada esquina 2 o 3 puntos bajos, simplemente para que gire la labor, para que le dé una mejor vista, y van a hacer lo mismo hasta llegar al otro extremo. Miren, cuando lleguemos aquí, esta hebra es la inicial donde hice mis cadenas. Cuando lleguemos aquí la vamos a ir perdiendo junto con el tejido. Hacemos un punto bajo y vamos perdiendo la hebra ahí mientras vamos haciendo nuestros puntos bajos. Era todo lo que les quería decir. No olviden perder la hebra. Miren, una vez que terminaron, no vayan a cortar la hebra, la dejan larga y van a pegar su encaje en todo el contorno del moño. Todo esto es a gusto de cada uno de ustedes. Miren, aquí abajo está la unión del encaje. Esta lo vamos a dejar abajo, abajo, para que no se vea esa unión. Abajo me refiero en la cabecita, del lado de la cabecita de nuestra muñeca. Entonces, como no cortamos hebra larga y la dejamos, como no cortamos la hebra y la dejamos larga, vamos a ubicar la mitad de esta labor que hicimos en este momento, que va a ser nuestro moño, y vamos a ir introduciendo nuestra aguja, como ven, haciendo como especie de puntaditas, vean. Aquí ya llegué al otro extremo. Y lo único que voy a hacer es jalar para que se forme el moñito. Ya vieron, aprietan muy bien. Así que quede bien apretadito. Y lo que voy a hacer ahora es regresarme. Así como me vine, me voy regresando. Una vez más, ahora hacia abajo. Que no se les afloje, que quede bien apretadito. Me regreso un punto y hago un nudo para que no se me deshaga el pliegue que le hice en este momento al moño. Bien apretadito, que no se les deshaga el pliegue. Y si quieren, se van otra vez regresando hacia el otro extremo para que les quede bien el pliegue, bien hechecito, bien formadito. Así se van a regresar, miren. Ay, se me zafó. Dejen, voy a ensartar. Muy bien, ya volví a ensartar mi hebra y les decía que se van regresando si ustedes quieren, para que el pliegue quede perfectamente bien formado. Miren, y lo aprietan bien. Y aquí arriba vamos a volver a hacer otro nudo. Por la parte de abajo, que no se note mucho, Ahí está. Vamos a hacer el nudito bien apretadito, y vamos a perder, o si quieren hacer otro nudo adelante, 1 o 2, y vamos a perder nuestra hebra. La vamos a ir perdiendo por aquí, teniendo cuidado que no se note del otro lado, y así es como va a quedar. ¿Ven? Y ya quedó formado nuestro... ¡Uy! Corre el moño. Miren, les decía que la unión del moño debe de quedar hacia abajo. ¿Ven? Debe de quedar hacia abajo y la misma cabecita de la muñequita lo va a tapar. Aquí en esta parte del moño voy a colocar un botón. Del mismo que le coloqué en el pecho de la muñequita, lo voy a colocar aquí, miren. Nada más como un adornito que va a hacer que se vea muy bonito nuestro moño.
Muy bien, pues ya lo único que tienen que hacer es coser. Aquí sí no lo vayan a pegar. Bueno, yo prefiero coserlo, ¿eh? Para que quede bien fijo por el tamaño del moño. Ya nomás lo cosen a la cabecita y listo. Otro proyecto más terminado. Giselle queda bellísima. No me digan que no, amigas. El vestido le luce fabuloso. El moño, si ustedes quieren hacer un moño más pequeño, adelante. Pero miren qué bonito proyecto acabamos de terminar. Quiero dar las gracias a ustedes por el apoyo. Cada día somos más y más y más. Sigan apoyando porque tengo proyectos muy bonitos más adelante. Bye.